Y bueno, muy buenas noches, qué gozo, qué bendición poderle ver a usted en esta conferencia, en esta reunión. Como se dijo desde el principio, es una más, pero es una diferente porque cada mañana, incluso la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias. Y bueno, seguimos hablando acá sobre el tema tan lindo, tan extenso, tan interminable, que tiene que ver con las emociones. ¿Qué sería del ser humano sin emociones? ¿Se ha puesto usted a pensar qué sería de nosotros si no tuviéramos emociones? O sea, ¿qué sería de usted si usted no se enojara? Dice su esposo, una maravilla. ¿Qué sería de usted si no tuviera preocupaciones? ¿Qué sería de usted si no tuviera ansiedad? ¿Qué sería de usted si no se estresara? ¿Qué sería de usted si, por ejemplo, no tuviera en algún momento la desidia, la pereza? ¿Qué sería de usted si no tuviera alegría? Bueno, simple y sencillamente, sin emociones seríamos ¿qué? Robot. ¿Por qué? Porque las emociones son la respuesta fisiológica y psicológica ante las circunstancias que enfrentamos en la vida. O sea, cada uno de nosotros en el día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones mismas que van a generar en nuestra vida una respuesta, ya sea fisiológica o psicológica. Por ejemplo, ¿a quién no le ha dolido el estómago antes de ir a hacer un examen médico o académico? ¿Verdad? Eso que uno siente mariposas en el estómago o en los tiempos míos, me acaba de venir una idea, pero eso sucedía en los tiempos antiguos, ¿verdad? Casi, bueno, sí, en el siglo pasado, dicho sea de paso, cuando nosotros los hombres, porque era un asunto como de cultura, de generaciones, que teníamos que ir, ¿se acuerdan? A pedirle entrada. ¿Cuántos aquí fueron a pedirle entrada de su pareja, ¿verdad? Nos tocó, oiga, qué susto, ¿verdad? Yo recuerdo rápido, les cuento, el día que yo lo decidí hacer, yo dije, esta la hago, voy a ir a pedir la mano de mi esposa. Eso casi pasó atrás, ya lleva 40 años atrás eso. Y cuando yo llegué, estaba mi suegro en la casa, y el terror son los suegros, ¿verdad? Y ahí no tanto las suegras se meten después, pero acá son los suegros, ¿verdad? Los que uno le tiene miedo. Y yo recuerdo que Dios me bendijo desde el principio, porque cuando yo llegué, mi suegro estaba en la habitación y mi suegra llegó y le tocó la puerta y se le metió y le dijo, ahí viene el muchacho a pedir la mano por la negra. Y mi suegro no salió. Y él dijo, ¿para qué va a pedir la mano? O sea, pedir la entrada, ¿para qué? Si hace días está viniendo, hace días está adentro. Y así fue como me dieron el permiso. Y de eso ya han pasado ya 40 años, de los cuales pues tenemos 36 años de casados y fuimos novios casi por 4 años. ¡Qué aguante! El de mi esposa, obviamente, ¿verdad? No el mío. Pero bueno, a uno le daba miedo. Y esas son emociones. Entonces repito, ¿qué sería de usted y de mí sin las emociones? Ahora, se ha venido hablando de diferentes emociones. Hoy tenemos aquí como protagonista a Don Miedo, el señor Miedo. Bueno, el miedo no hay que verlo desde un ángulo negativo, porque ninguna emoción es buena ni mala. O sea, ninguna emoción puede ser reprimida. Los que vieron la película intensamente, principalmente la 1, si usted vio la número 1, usted se da cuenta que en algún momento la alegría quiso minimizar a la tristeza y se dio cuenta que en la emoción de las 5 emociones básicas del ser humano, quiso suprimir la tristeza y ocasionó un caos. Si usted vio la número 2, bueno, ya pronto va a estar en Disney, cuestión de unos días, y ya está en Disney más ahí para que usted la pueda mirar. Creo que ya no está en los cines. Usted se va a dar cuenta que en algún momento, otra vez, la alegría quiere reprimir los recuerdos negativos y manda a una isla, a un lugar de destierro, las experiencias tristes, ¿verdad? Pero al final de la película, o ya llegando al final, se resuelve, pero no se lo cuento para que si no la ha visto, sea para usted emocionante. El punto es que no se pueden eliminar las emociones. Por eso, por ejemplo, rápido le cuento, soy de Caramba, imagínense, muchos de ustedes viéndolos así rápido, la mayoría pues no había ni nacido cuando yo venía, ya estaba en los caminos del Señor. Imagínate, usted no tenía ni esperanzas de nacer por la cara que veo, pues y ya se va a dar cuenta por qué. Oiga, yo me convertí a los 11 años. Y de eso ya han pasado 46. Entonces imagínense, yo tengo 46 años de profesar el cristianismo, ¿verdad? O sea, mucha agua ha pasado bajo este puente, muchas cosas he visto. Y recuerdo una canción que decía, yo no canto nada, ¿verdad? Yo pretendiera cantar, usted sale espantado, déjeme tararear una cancioncilla, ¿verdad? Que ni siquiera ni la puedo cantar bien, ¿verdad? Pero hay una canción de antes que decía, no puede estar triste un corazón. ¿Se acuerda? ¿Alguien se la sabe?
No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Yo canto a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba. Oiga, ¿quién dice que no? A ver, ¿quién dice que los cristianos no nos ponemos tristes? ¿O es que usted todos los días amanece happy? No, ¿verdad que no? Bueno, ¿quién dice que un cristiano no se enoja? El cristiano no puede estar enojado. Otra canción. El cristiano no puede estar enojado. ¿Quién dice que no? Si la Biblia dice, enójense. La Biblia dice, enójense. Yo dije, gloria a Dios, puedo enojarme. Nada, me dice, pero no peque. Ay, qué madre, ahí sí cierto me la complica. Porque ahí lo que me manda es aprender lo que queremos exponer hoy. Lo que se llama gestionar las emociones o gestionar el miedo. Porque resulta ser, sí, repito, el miedo no es un asunto malo. El miedo no es del diablo. Que se aprovecha, sí, pero no es del diablo. El miedo no lo genera el diablo. El temor no lo genera el diablo. Es una emoción inherente, o sea, propia de todo ser humano, que resulta ser que el miedo como emoción, ya como tal, el miedo es un activador sensorial de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo es un aliado que nos apercibe ante el peligro. O sea, ¿qué sucedería si no tuviéramos miedo? Bueno, tendríamos muchos accidentes. ¿Qué sucedería si usted y yo, por ejemplo, vemos un perro de esos, del estilo Rottweiler, ¿verdad? Que está amarrado y uno pasa, yo cuando paso ahí cerca de una casa por donde yo vivo, tienen dos Rottweiler, ¿verdad? Que los tipos con solo verlos, digo, están endemoniados, ¿verdad? Mira qué perro, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, que no se abra el portón, que no se abra el portón. Y cuando los veo que se dejan venir corriendo aún con el portón cerrado, yo corro también porque me da miedo de que se salgan y me muerdan. El miedo nos alerta. El miedo, repito, nos anticipa. ¿A qué? A enfrentar cualquier situación. El punto está en el miedo. No que como tal el miedo sea malo, sea del diablo, no. El problema del miedo está cuando no sabemos cómo gestionarlo. O sea, cómo nosotros poder manejar la emoción del miedo cuando estoy viviendo la emoción del miedo ante una situación, sea cual sea, que me lleva, repito, a vivir esto. Para ello quisiera usar una historia que la voy a resumir, que se encuentra en el Antiguo Testamento, una de las historias, de hecho se considera una o la historia más catastrófica para el pueblo judío. Y se la cuento rápidamente. Usted bien ha escuchado, ha leído la historia de los 400 y tantos años de esclavitud del pueblo de Israel bajo el imperio de los egipcios, y resulta ser que, bueno, Dios usa a Moisés, libera al pueblo, lo saca con poder, salen con riqueza de Egipto, enfrentan un obstáculo, el mar rojo está de frente, Faraón detrás, Dios se glorifica, abre el mar en dos, el pueblo pasa en seco y los que lo venían persiguiendo, casi todos, por no decir que todos, mueren ahogados cuando Dios cierra las aguas. El pueblo sigue avanzando, Dios se sigue glorificando, Dios se sigue mostrando, Dios sigue mostrando su poder sobrenatural, y están cerca de llegar a la tierra prometida. Estaban sumamente cerca, lo que les hacía falta era cruzar el Surquí y nada más llegaban a la tierra. Hablo en sentido, digamos, de distancia, ¿verdad? No estoy diciendo que pasar el Surquí allá donde está la tierra prometida, no vayan a pensar que es el Saprissa, para nada, ¿verdad? Aunque eso es tierra sagrada, eso es indiscutible, ¿verdad? Cuando usted vaya al estadio Saprissa se quita los zapatos porque al estar ahí tierra santa es, cierro paréntesis, pero no, lo hacemos al revés. El pueblo de Israel estaba del otro lado del túnel, hacia el otro lado, del lado de San Isidro de Heredia. Lo que les hacía falta era pasar el cerro. Pero bueno, entonces Moisés dice, bueno, vamos a mandar a ver cómo es la tierra. Y escogió a cada uno de los príncipes de cada tribu de Israel y los mandó a 12 tipos. Pasado el tiempo ellos regresan con un buen reporte. Traen muestras físicas del fruto de la tierra, racimos de uvas gigantescos, jugosísimos. En fin, ellos realmente dan fe y atestiguan y dicen, ciertamente la tierra que vamos a conquistar, la tierra que Dios nos ha entregado, que nos ha dado, es una tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí todo iba bien. Ahora, ¿dónde viene el caos? Cuando en el informe que el pueblo está escuchando, de los 12 hay 10 de ellos que dan un informe desde el miedo. Y cuando estos 10 dan el informe, ellos dicen, sí, ciertamente
La tierra fluye leche y miel, pero, y empezaron los peros. Empezaron a ver y empezaron a llenarse, ahorita lo voy a desarrollar, de ciertos pensamientos controladores de los que se apropia el miedo. Y ellos empezaron a través de su pensamiento a verse insignificantes. Frases como: nosotros parecíamos a la par de esa gente que son gigantesca. Es gente muy grande, son ejércitos de gente muy alta. Nosotros parecíamos como cucarachas, dice, bueno, como langostas, pero no esas de mar que uno se las come, no, como los grillos, ¿verdad? Ellos decían, somos como langostas, somos chiquitititos, ¿verdad? Puro tico, ¿verdad? Chiquitititos. A la par de esos, otros, no podremos. A pesar de que de los 12, 2 de ellos, Josué y Caleb, no se dejaron dominar por el miedo, no fue suficiente la influencia en ese momento de ellos dos sobre el resto del pueblo, porque resulta ser que tuvo que pasar toda una generación para que murieran los que salieron de Egipto, excepto de Josué y Caleb, que son los únicos que salen de Egipto y entran a la tierra prometida, porque los que entran son la gente que fue renovada en el desierto, fue la gente que nació en el desierto. Pero los que se dejaron por la influencia de 10, que por miedo se vieron paralizados, por miedo, porque repito, al ser el miedo una emoción que es una respuesta, dije, fisiológica, o sea, que se sienten, nos comemos las uñas, nos ponemos a sudarnos, maripositas sudamos frío, en fin, un montón de cosas, nos diría mi abuela, nos tiemblan las canillas, etcétera, etcétera. También hay un aspecto de carácter psicológico, y desde la parte psicológica ellos se quedaron estancados. No podemos, fue el pensamiento que los gobernó, porque eso es lo que hace el miedo cuando no es controlado. Lo que hay que aprender es a cómo yo controlo el miedo, cómo yo gestiono la emoción del miedo para poder avanzar a pesar de que tengo miedo. Cómo yo puedo dar el paso, seguir adelante, seguir en pos y en la conquista de esas metas, de esos sueños, de esos alcances que quiero tener, a pesar de que tengo miedo, a pesar de que tengo temor. Y no me quedo ahí petrificado, como mucha gente, por ejemplo, ya lo ha dominado un poco mi hija Andrea, mi hija mayor, 33 años, pero por muchos años de su vida, ella se quedaba petrificada, momificada cuando temblaba. Un temblor arriba de 4, cualquiera, ¿verdad? Pero arriba de 4, ella en vez de movilizarse, ella se quedaba pegada donde estuviera. Recuerdo una vez estábamos haciendo un trabajo en la iglesia y tembló fuerte. Ella estaba subida en una escalera poniendo una decoración y se movía. La escalera casi se iba a caer. Todos nos asustamos y salimos corriendo a la calle. Y mi hija se quedó pegada en la escalera. Andrea, y no hubo forma. Ya lo controla, ya lo controla más, ya no es un asunto que a ella la deja paralizada. Bueno, ya tuvo una respuesta fisiológica ante esa situación del miedo, ya lo aprendió a gestionar y ya no se queda petrificada, aprendió a tener herramientas o recursos para cómo controlar. Esa es la clave de este tema, esta es la clave, repito, de las emociones. Porque déjeme mencionarle 3 cosas que podemos aprender de esta gente que, repito, por culpa de 10, influenciaron en el resto de una nación. Según algunos estadígrafos dicen que más o menos fueron unos 3 millones de gentes los que salieron de la esclavitud de Egipto, los que salieron con Moisés, por ahí de 3 millones de gente. Eso es un montón de gente y ellos influenciaron sobre ellos. ¿Por qué? Porque no podemos, porque lo que los gobernó, repito, fue la emoción del miedo. Eso se considera una catástrofe. Y es que, número 1, es que podemos decir que cuando la emoción del miedo no gobernada está, abraza lo negativo. Eso es lo primero que va a hacer la emoción del miedo, el agarrarnos desde la parte negativa. Y el negativismo tiene que ver con pesimismo, tiene que ver con una autocrítica. La autocrítica tiene que ver con el diálogo interno que tenemos nosotros con nosotros mismos. Ese diálogo interno está alimentado de nuestro modelo de crianza. Ese diálogo interno está en nuestras estructuras mentales. Me encanta cuando Pablo dice allá en Romanos capítulo 12, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de
de vivir para que puedan encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es que perfecta. Habla de cambio de estructuras, que estructuras mentales, pero muchas veces el miedo lo que hace es resaltar precisamente que la parte que negativa, esa del pesimismo, eso que no nos aceptamos, eso que nos cargamos de no puedo, no se puede, es imposible, y nos destruimos. Porque cuando el miedo gobierna y usted tiene y viene un pensamiento, como por ejemplo aquí, las ideas que vienen, las voy a leer, es que no me va a salir bien. Todos los demás lo pueden, pero yo no puedo, algo tengo yo soy salado. A mí me cayeron todas las plagas de Egipto. Otra que viene es que yo soy un desastre. Razón tenía mi mamá cuando decía que yo soy la oveja negra de la familia, que con razón tenía, pues que a veces nos marcan y entonces son pensamientos que nos quedan ahí impregnados en la parte inconsciente de nuestra conformación cerebral, y ahí están nuestras emociones, y es cuando aquella frase, uy, es que el que nació para maceta del corredor no pasa. Uy, es que vos no vas a servir para nada en la vida. Entonces, yo no puedo. Yo soy un tonto. ¿Cuánta gente por negativismo no ha podido dar el paso? ¿Cuánta gente antes de empezar a subir la cuesta se baja de la bicicleta sin siquiera probar? ¿Cuánta gente dice, yo sí, sale motivado de una conferencia como esta, escucha un podcast, escucha algo que lee un libro, lo inspira y usted dice, sí, yo voy a sacar aquel curso que me había propuesto, y llega y no más llega a las puertas del centro educativo, del instituto? No, ¿para qué voy a entrar? Si ya yo sé que lo voy a perder. Entonces, mejor ni entro. ¿Cuántos de los aquí se le fue la oportunidad de aquella chica o aquel chico de sus sueños por miedo a hablarle? Es que yo le voy a decir que me gusta, y si me dice que no, qué bañazo. No, mejor no le digo nada. Y se le adelantó su amigo, y tome para que lleve, y tome para que lleve. Es que vea qué interesante, es que me controla. Es que yo nunca voy a cambiar. A veces ese pensamiento del negativismo, yo no voy a cambiar. Qué lindo cuando en la Biblia yo encuentro que dice, es que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levanta. Es que usted y yo no vamos a caer 1, 2, 3 y un montón de veces. La clave de esto está, que es tema de otra conferencia, en no renunciar, sino en continuar. Para seguir avanzando, pero no dejar, no, es que la verdad, ¿para qué? Entonces viene ese pensamiento, ¿para qué intentarlo? No se puede, fue el pensamiento de aquellos tipos de la historia. No se puede, no los podemos conquistar. Y vea lo que era el pensamiento, porque cuando pasamos al libro de Josué, ya todos esos negativos se han muerto. Quedaron solo vivitos Josué y Caleb. No en vano Caleb. ¿Tú sabes qué significa el nombre Caleb? Josué, usted sabe, Jehová salva. Caleb, ¿sabe qué significa el nombre de Caleb en hebreo? Perro bravo. ¿Usted sabe que su mamá usted le haya puesto zaguate bravo? ¿Qué me dice perro bravo? Oiga, pero en el sentido, no en vano ese bandido de Caleb, con razón a los 80 años. Con razón Caleb, con 80 años, le dijo a Josué, hey, me siento tan fuerte como cuando tenía 40, dame chance para ir a conquistar esa montaña que es para mi familia, con 80 años. Y hay gente con 40 y 30 que ya tiró la toalla. Es que hay que ponerle, hay que rebautizarlo y ponerle a usted perro bravo. Ahora vamos a orar para que todos aquellos que le han tirado la toalla, yo voy a orar para que el Señor a usted hoy le ponga el nombre perro bravo y perro bravo. Ahora, al final pasamos a la veterinaria para vacunarlos, no vaya a ser por ahí alguna rabia, ¿verdad? Sí. Pero vea usted qué interesante, porque la influencia ahora sí de Josué en el liderazgo permite que esa nueva generación con un líder que no se dejó gobernar, porque ya ahí teníamos que meter a Moisés, y caramba, Moisés es interesantísimo. Estudiar a Moisés en el concepto de las emociones es buenísimo, ¿verdad? Pero Josué logra entrar y llevar al pueblo a conquistar más de 35 reinos. Alguien que tuvo miedo, pero controló el miedo. Dios le dijo,
Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Pero no le entra en la negación, no tengo miedo, no es como el chapulín colorado, ¿verdad? Cuando no me duele, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no. Sí, estoy consciente, hay una situación, pero ¿qué voy a hacer yo sobre esa situación? Eso se llama, bueno, la Biblia habla de autocontrol, la Biblia habla de dominio, ¿qué? De dominio propio. ¿Para qué intentarlo si nadie lo ha logrado? Número 2. ¿Qué aprendemos de este pueblo? Como número 2, la emoción del miedo no gobernada aumenta la percepción de lo adverso. ¿Cuántos se acuerdan de aquellas casas? Yo recuerdo la casa de mi abuela, que por 1 o 2 años vivimos en la casa de mi abuela mientras mis papás construían una casa cerca de ella. Y recuerdo que eran de esas casas de allá, de madera, de lo que llamaban un pasadizo ahí, un zaguán que llamaban, y tenía 1 o 2 habitaciones acá, la sala, 2 habitaciones más, había un área que era la cocina, y a la par allá de la cocina estaba el baño, caramba. Yo recuerdo de niño, cuando vivíamos ahí y daban ganas de ir a orinar, salir a la oscuridad de la noche y ver hacia el fondo. Ese zaguán era kilométrico, estaba lleno de monstruos, de fantasmas. Ahí estaba Drácula, Chucky, todos juntos ahí estaban. ¡Qué miedo! La monja esta, la chavala del aro. ¡Ay, Padre de la gloria! ¡Ay, Señor! ¡Ay, tatica Dios! Señora. Oiga, esta prédica tiene efectos especiales, ¿verdad? Yo qué toque, ¿ah? ¿Qué manera, con efectos especiales, ¿verdad? Era aterrador el pasadizo. ¿Quién no ha visto fantasmas en la habitación una noche de luna donde le está pegando el reflejo de la rama del palo de mango en su pared? Yo no sé qué hay, está uno con insomnio, siga tomando café tan tarde, siga tomando coquita tan tarde, siga comiendo chicharrones tan tarde. Más si lo hace solo y no me invita a mí, invíteme y no le va a dar insomnio. Y usted está ahí, ¿verdad? Y uno no se duerme y ya el silencio, ¿verdad? Y usted sabe que conforme va avanzando la noche, la percepción del sonido se aumenta y usted empieza a escuchar y por allá aparece ese grito, ¡ah! Y los perros, ¡ah! Y mi abuela decía que cuando un perro aúlla, 2 cosas: 1 es porque va a temblar, 2 porque está viendo espíritus de muertos. ¡Ay, Padre de la gloria! Y el condenado zaguate de la casa, ¡ah! ¡Ay, papito! Sí, cuando crecí ya un poco de adulto y esa casa, oiga, yo diría, pero es que la distancia entre este cuarto y llegar a donde estaba el baño no eran ni 7 metros, pero para mí eran 7 kilómetros. Es que eso es lo que hace el miedo. Lo que hace el miedo es que dimensiona el tamaño de las cosas. Ellos dijeron, es que hasta parecíamos, la autocrítica, su diálogo interno, parecíamos insignificantes ante ellos. Ellos fueron espías. Ni siquiera fue que le dijeron, ¿sabe qué? Ustedes ni se acerquen a esta tierra porque los vamos a majar, poco de cucarachas. No, ellos fueron los que se hicieron la idea. Idea sustentada, ¿por qué? Por ese punto. Aumenta la percepción de ¿qué? De lo que es lo adverso. Y entonces el miedo lo que hace es que usted te agarre, como que agarre una lupa y los vea ¿qué? Sumamente gigantescos. Tengo aquí una frase que dice, el miedo no controlado mira los obstáculos con una lupa que hace que el obstáculo o obstáculos sean insuperables y la posición ¿qué? Inconquistable. ¿Cuántos no han perdido? Vea lo que es lo irónico a veces de la gente. Pastores, oren, hermanos, oren por mí para que me den, para tener un mejor ingreso salarial. Y viene la oportunidad de la vida. Claro, el puesto requiere compromiso y mayor responsabilidad, pero la persona le da miedo. ¿A quién no le da miedo? Es que lo nuevo, salir de la zona de confort siempre va a dar miedo. Dar el paso daba miedo. Entonces la persona, pues, sino que no, eso es mucha responsabilidad, pero ahí voy, pa, y da el paso al frente. Pero la otra dice, no, es que, pero ahora, Señor, yo quiero que ahí está la oportunidad. Asúmala. No, la verdad es que no, yo no puedo, mi amor, vieras, llega y le dice a la esposa, mi amor, vieras que me están ofreciendo tal puesto en el trabajo y vieras que,
Ay, pero tengo miedo. Y aunque la esposa le dice, mira, tomalo, que no sé qué, vos podés, no. Hay un diálogo interno, un gobierno que de una emoción, y él dice, no, no, no. Y al final llega al trabajo al día siguiente y le dice a quien está, no, no, la verdad es que yo, mejor todavía no, mira, ¿por qué no se lo das a Pedro? Ah, caramba, ya está Pedro ya con el puesto, ¿verdad? Ya ha cambiado de carro 2 veces, carro del año, ahora viaja fuera del país de vacaciones y el otro no va ni a la sabana ahí en San José, ¿verdad? Precisamente porque se dejó, yo no sé cuántas oportunidades usted en la vida ha perdido, es que se miría el tiempo poniendo uno tras otro ejemplo en este sentido, pero caramba, qué tirada es, repito, cuando el miedo viene y nos gobierna. Lo número tres, la emoción de miedo no gobernada enfrenta sus peores temores. Los fantasmas del pasado y los fantasmas del hoy, y le metemos los fantasmas del mañana. Pero eso es lo que hace el miedo. O sea, el miedo acrecenta y trae. Hay 5 cambios, o sea, hay 5 temores, que el ser humano, según la psicología, la tenemos en común. Por ejemplo, está el miedo al cambio, el miedo a la soledad, el miedo a la incertidumbre, el miedo a ser rechazados, el miedo al fracaso, el miedo a la insuficiencia y el miedo a la muerte. Por ejemplo, el miedo al cambio. O sea, vivimos en un mundo evolucionado. Le pongo así rápidamente un ejemplo. Hay gente, por ejemplo, a los que somos, me da cosa decirlo, ¿verdad? Pero hay que decirlo. A los que estamos arriba de los 40, de los 50, casi en los 60 y en adelante, no llama a la generación 4.0. A los de 40 para abajo, dijo mi mamá, 2.0. ¿Quiénes somos los 4.0? Bueno, los que fuimos a la escuela y íbamos a hacer la tarea a la biblioteca. A los que el papá, si podía, compraba las bibliotecas de 12 tomos, qué decir, el diccionario ese de español, ¿verdad? Océano, ¿verdad? Y todo ese montón de materiales, y uno lleno, la casa estaba llena de libros y todo ese montón de cosas. Somos esa generación, ¿verdad? La generación que creció con el tocadiscos, con el Walkman, con el iPad, no, el iPad es de nosotros los jóvenes ahora. Esa generación que es la 4.0. Según los estudios, la 4.0, mucha gente se ha resistido al cambio tecnológico. Y ahora estamos viviendo una automatización en los servicios. Por ejemplo, usted va a algunos supermercados y antes habían 7 cajas, funcionaban solo 2, ahora siguen habiendo ya no las 7, siguen habiendo 2 que tienen una persona, pero hay 4 que usted mismo se atiende. Y usted llega a un supermercado y observe quién está haciendo la fila, aunque sea larga, donde está la cajera o el cajero. Véale la cara. Usted póngase, este tiene 45, 48, 53, 54, 60. Sí, somos los viejos. No, los viegenials, perdón, ¿verdad? Están los millennials y estamos los viegenials, ¿verdad? Entonces estamos ahí. ¿Por qué? ¿Y cuál es el argumento? No, es que yo no voy con esa carajada. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta eso. No es que no me gusta, es que me da miedo porque no sé usarlo. Me da miedo equivocarme. Entonces no lo intento. Cuando vino la pandemia, que nos mandaron a la virtualidad, fue la experiencia en la mayoría o en todas las iglesias. La generación 4.0 se quedó sin conectarse. ¿Por qué no sabían usar el celular? Primero, que la generación 4.0 no tenía redes sociales, no sabe abrir un correo electrónico, no sabe cómo se abre un correo electrónico, no podía conectarse por Facebook Live, no podía conectarse a un Zoom, no sabe cómo usar esa herramienta, tiene celular, paga carísimo, sigue pagando las cuotas, pero solo para mandar WhatsApp, qué desperdicio de dinero, con todo lo que podría hacer. Pero ahí lo tiene y se lo regalaron del Día de la Madre, el Día del Padre, pero ahí lo tiene, pero se resiste a ese cambio, el cambio de domicilio, el cambio de país, una oportunidad laboral fuera del país, el cambio de pareja. Oye, que ya se me vino, ¿verdad? Alguien diga, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero ese miedo al cambio, a dar el paso, el miedo a cambiar la idea de ser. Me encanta la mentalidad de la nueva generación. La nueva generación, tengo 2 hijos de la nueva generación, millennials, 33 y 30 años.
y son estudiados a nivel académico, profesional, doctor en psicología, recursos humanos, docente, y están con la mente metida en los negocios. No les da miedo. Algunos venimos o vienen de la generación donde no, hay que tenerla segura, es mejor pájaro humano que 100 volando. Porque es miedo a dar el paso del cambio, pudiendo y siendo, no sé, no es que está mal, pero estando amarrado a un patrono, pudiendo usted con la capacidad, no es nada, es que hay mucha gente que con su inteligencia y su fuerza ha hecho que su patrono sea millonario. Si usted hubiera empleado o emplea esa inteligencia para usted, usted sería el millonario. Pero por miedo a ese cambio, ahí está. ¿Qué sé yo? La soledad. Soledad es tan triste como la amapola, dice una canción antigua. La soledad, hay gente que por el miedo a estar solo se permite situaciones de agresión física, de agresión psicológica. Hay gente que por miedo a qué voy a hacer con la vida, qué voy a hacer, ya con 3 hijos, una mujer casada que lleva palo con el marido, le da miedo a la soledad. Hay gente que por miedo a la soledad acepta cualquier grupo de personas en su entorno porque dice, es que yo no puedo estar solo. Decía el miedo al fracaso, es que nos montaron en una sociedad donde no se puede equivocar uno. Entonces me da miedo. Entonces, ¿sabe quiénes son los que nunca fracasan? ¿Quién sabe acá quiénes son los que nunca fracasan? Los que nunca lo intentan. Una persona que intenta algo está marcado, se lo firmo, se va a equivocar, porque ahí es donde está la clave del éxito. Los grandes éxitos se sustentan en las escaleras del fracaso, donde se aprende. Pero no, es que no. Miedo a salir de esa zona de confort, le aterra la zona de lo desconocido, como se llama en este contexto, el miedo al rechazo. Entonces vive la vida de otros, vive por agradar a otros, desde su entorno familiar. Estudió y ha estudiado y estudia lo que papá quería que estudiara, no lo que él quiere ser o lo que ella quería hacer. Busca cómo congraciarse con otros. De ahí a veces sale una patología que precisamente tiene que ver con la codependencia. La codependencia lo que tiene que ver es con que yo necesito ser necesitado. Y cuando no me necesitan es mi problema, y por eso es un asunto que hay que tratarlo desde la psicología y a veces hasta desde la psiquiatría. El miedo a la incertidumbre, al presente, a lo que viene. ¿Qué irá a pasar? Hay gente que está, ay Dios mío, ¿en qué va a parar esto? Tanta gente que se está muriendo, ya uno no puede ni salir porque... Pensamientos que van, pensamientos que vienen, el pensamiento a ser insuficiente. No sé si aquí yo he dado la conferencia para hombres, los temores más comunes de los hombres, y si le he dado se acordarán, pero si no, hay uno de los temores que es el miedo a no cumplir en la casa, desde la parte sexual con su pareja, desde la parte provisión económica de la casa, pero eso nos generaliza a todos. No servir, nos aterra. Hay gente que dice, ay no, yo no quiero llegar, ya, yo quiero vivir muchos años, pero así, pero yo le he dicho al Señor que si no me va a tener así, yo quiero llegar a viejito o a viejita, pero que yo llegue haciéndome todas las cosas. Yo no quiero llegar a viejito y que me tengan que limpiar el fondillo, que me tengan que hacer todas las cosas. O sea, es ese miedo a no cumplir, a no dar la talla. ¿Por qué nos da miedo cuando estamos en un curso y hacen una pregunta y usted quiere hablar, pero a usted le da miedo responder? Es que no me quiero pegar el bañazo, que se lo pegue otro. Y aparece el otro y dice una tontera y de ahí no importa, pero ahí salió de esa. Es mejor parecer tonto, dijo una vez Marcos Witt, es mejor parecer tonto una vez en la vida que no vivir siendo un tonto el resto de la vida, ¿verdad? Entonces pregunte, ¿verdad? El miedo a la muerte. O sea, son los miedos que están, y esos miedos se alimentan de lo que se llama el pensamiento catastrófico, que es el pensamiento easy. El pensamiento easy es el pensamiento que se vive en el pasado y se vive en el futuro. ¿Cuál es en el pasado? Es el que se alimenta. Y si yo hubiera tomado en aquel momento aquella decisión, si yo no me hubiera ido de cabeza tan pronto y no le hubiera dicho que sí,
a este mamarracho que tengo a la paz y me hubiera esperado un poco de tiempo, tal vez hoy estaría casada con el doctor fulano de tal. Y viceversa el otro, porque yo me fui, me dejé presionar, ¿verdad? Y si yo me hubiera aguantado, hoy sería el esposo de la ex Miss Universo. Oh, ay, caramba, ni que fuera, ¿sabes? Y sí, o sea, es que si yo hubiera, a veces el si hubiera del pasado genera un sentimiento de ¿qué? Un sentimiento de culpa. Hay gente, y digo esto, y caramba, el tiempo va avanzando, digo cosas, por ejemplo, y perdón si toco un área sensible, pero hay gente que se está culpando, necesita buscar ayuda psicológica para sustentar, para poder salir de esto. Y me explico, hay gente que se culpa porque alguien se murió. Es que si yo, tal cosa. Es que si yo no le hubiera dejado, es que si yo, tal cosa. Y entonces se echa la culpa de lo que pasó sustentado en un easy o el easy del futuro. Es que, y si voy a pasear y se meten a robar, mejor no voy a pasear. Es que, si me accidento, y si me meto al gimnasio y me cae una pesa en el dedo gordo, y entonces ese pensamiento negativo se sustenta en el pensamiento easy. Un patrón de pensamiento negativo, perdón, un patrón de pensamiento temeroso se convierte en una ¿qué? En una sobrecarga. Esa sobrecarga es estrés y se convierte en un estrés crónico. Estrés tenemos todos, pero el estrés crónico es el peligroso. ¿Verdad? Es una serie de toxinas. Déjeme darle rápidamente cuatro recomendaciones, que he atrevido a decirle consejos, recomendaciones, cómo dejar que el miedo no nos domine. Déjeme decirle número uno, escúchelo, son sencillos, son básicos, usted lo sabe, yo se lo recuerdo. Uno, ponga la confianza en Dios. Ponga su presente y su futuro en Dios. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él sabe lo que está por venir. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Señor, aquí están mis pensamientos. Aquí está, Señor, mi presente y aquí está mi futuro. Vea qué lindo dice el Salmo 37. Pon tu vida en las manos de Dios, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Deje de tratar de resolver ya usted la vida. Tengo miedo, Señor, aquí está mi presente. Con todo el entorno, caramba. Y sí, hay un entorno a veces, por ejemplo, si vemos a nivel social, a nivel del índice de aumento de violencia, da miedo salir. Pero si yo me dejo gobernar por ese miedo, soy un esclavo de mis miedos y me quedo enclaustrado en mi casa. O sea, tengo que ver cómo, Señor, aquí está mi vida en tus manos. El Salmo 34:4, David dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Por eso si usted siente miedo y tiene miedo al futuro hoy es una buena noche para decirle, Señor, aquí está mi presente y aquí está mi futuro. Te lo entrego. Si usted le da a Dios el control de su vida, Él es un extraordinario administrador. Deje de gobernarla a usted. Número 2, ¿qué le da miedo? Rechazo, fracaso, cambio, la muerte. ¿Será que si doy una conferencia ahorita sobre la muerte, tengo una, se llama Hablemos de la muerte, será que probablemente más de la mitad tiene algo que hacer y se va? ¿A qué le tiene miedo usted? Pues yo le quiero decir como recomendación, entregue a Dios lo que le atemoriza. El futuro de sus hijos, déselo a Dios. Es que mi condición actual es una condición caótica, entréguele a Dios el miedo a mañana. Entréguele a Dios dentro de esos miedos, ¿verdad? Que ese viene a calzar dentro de la incertidumbre. ¿Es el miedo y la incertidumbre lo que a usted le tiene gobernado? Entrégueselo a Dios esta noche. Pedro dice en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida
de ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado suyo? Entréguele a Dios sus miedos. No tenga miedo de decirle a Dios que tiene miedo. No lo hace menos cristiano. No lo hace menos, al contrario, lo hace. Es más, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Tiene que ver, la debilidad tiene que ver con temor. Señor, tengo miedo. Y el Señor le va a decir, pues así te quería, déjame ayudarte a controlar tus miedos, porque no estás solo. David lo entendió. No es Dios, el Salmo 23 no lo escribe Dios al pueblo, es David a Dios. La gente lo es que la Biblia dice, el Señor te dice. No, el Señor no lo dice, es David. Es alguien convencido. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a lugares verdes, a corrientes de aguas. Dice, aunque pase, David está diciendo, aunque yo pase por el valle de la muerte, de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Se da cuenta? Es David el que en una convicción con Dios expresa el Salmo 23. Alguien que, Señor, aquí tengo miedo, pero yo sé que tú vas, tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, me hacen la vida de cuadritos, pero yo sé que tú aderezas, prepara las mesas aún delante de los que me angustian. Eso es alguien que confía en Dios y que entrega sus temores. Número 3, busque dentro de usted las herramientas. Es que están dentro de usted. Pablo escribe a Timoteo y se lo recuerda y le dice a su discípulo Timoteo, le dice allá en 2 de Timoteo, le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino, dígalo conmigo, poder, amor y autodisciplina, autocontrol o dominio propio, dice Reina Valera 60. ¿Qué es lo que dentro de usted? No, lo que hay es poder, el poder de Dios en acción. ¿Qué es lo que hay? El amor de Dios. El amor todo lo mueve. Y tiene el poder del ¿qué? El autocontrol, que es uno de las evidencias del fruto del Espíritu Santo, tema de otra conferencia, que aquí también lo han visto, pero que tiene que ver precisamente con eso. Deuteronomio dice, me encantó cuando encontré aquí en Deuteronomio capítulo 3, dice, ya te lo he ordenado. Le dice Dios al pueblo, ya que no solo a Josué se lo dijo, sé fuerte y valiente. Y le dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Salga de este lugar en esta noche sabiendo que usted no va solo. Enfrente su semana, enfrente sus desafíos, no solo. Hay una porción en la Biblia que dice, porque Dios va delante de mí como poderoso gigante. Créalo, no solamente dígalo, créalo. Interiorícelo y vívalo. Y número 4, y con este término, enfrente sus miedos. Los miedos no se evaden. A los miedos no se les sale huyendo. A los miedos hay que sacarles el pecho. A los miedos hay que decirle, aquí estoy. ¿Sabe qué situación? Tengo miedo, pero aquí voy. No voy solo. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? ¿Se acuerda? Aquel gigante, desproporcionada la fuerza, el tamaño. Y David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza. Esa es la manera de enfrentar el miedo. ¿Tenía miedo David? Sí. Pero sabía que tenía y confiaba en un Dios poderoso que lo podía sacar a él adelante. Dice la Biblia en Efesios, por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo ustedes puedan resistir, dice, hasta el fin con firmeza. Que van a llegar los días malos, van a llegar. Por más que usted diga, no recibo, déjese de tanta panderetada. Sí, es que hay gente que no, yo no recibo, yo no acepto. Va al médico y el médico le dice, oiga, la autopsia, la biopsia. Le dice, no, si le hizo la autopsia ya no le va a decir nada. La biopsia ha reflejado una noticia negativa. Caramba, tienes un tumor. Ay, yo no recibo, yo reprendo al diablo. No lo niegue. Ahora, no le estoy diciendo que usted no está dejando de creer que tiene un Dios que puede hacer el milagro. Pero no entre en ese diálogo que yo no recibo, yo rechazo. No. Hay una realidad que tengo que enfrentar, que humanamente me mueve el piso, hace que las canillas me tiemblen, hacen que todo se me sacuda.
Pero en medio de lo que estoy ahí, me acuerdo que tengo un Dios que está conmigo y que puedo vencer cualquier circunstancia. Así que esta vez miedo, sea lo que seas, te enfrento, pero no estoy solo, porque conmigo está el poderoso Dios.